Y sí que estuvimos ahí, mi querido Estuvimos ahí. Rodri. No, hombre, para mí es un gusto enorme. Yo estaba atrás de estaciones de provincia como programadora musical. Sí existe eso, en la radio tienes un personaje, así es. Tu personalidad, tu carácter, tu creatividad, tu estilo, es un hecho, cada persona lo tiene. Y entonces ahí fue mi casting con Villalbazo. Y así fue como llegué. Y ya de repente un día me dijeron, no, bueno, pues sí, te quedaste. Este tipo de peleas que nos dábamos de pronto no estaban planeadas. O sea, yo sí daba mi punto de vista absolutamente fidedigno, o por lo menos así era la radio, o así eran los medios antes. Somos educativos. La gente te oye y la gente aprende de lo que escucha. Y si tú estás diciendo una barrabasada, la gente se queda con eso. Sí. Y da por hecho que lo que tú estás diciendo es cierto. Después me fui a TV Azteca y ahí trabajaba más en cuestiones creativas. Yo escribía los promos que salían en Azteca 7 y Azteca 3. Hice lo que pude y lo mejor que pude. Disfruté mucho mi estancia en los medios de comunicación. Amaba estar enfrente del micrófono, me divertía, lo disfrutaba. Quiero compartir todo esto que viví porque estuvimos ahí. Hay voces que marcaron época y personas que hicimos que sucediera. Los que estuvimos ahí, historias de la radio. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi canal. Yo soy Rod Martínez y hoy me encuentro muy emocionado de poder tener una charla con una persona a la cual quiero mucho. Es muy importante, ha sido muy importante dentro de toda mi carrera, y en estos episodios de charlas en los que los he llamado los que estuvimos ahí. Entonces me da mucho gusto platicar con Susana Melgarejo. Susi, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y sí que estuvimos ahí, mi querido Estuvimos ahí. Rodri. No, hombre, para mí es un gusto enorme. El reencontrarnos también, porque bueno, seguramente como parte de la plática que vamos a tener saldrá esto de que hace un buen rato que no nos veíamos, aunque seguíamos teniendo contacto en estas tan famosas redes sociales y que ahora son lo que nos permite estar cerca, aún a pesar de la distancia. Entonces, pues claro que te sigo la huella y me da muchísimo gusto y para mí es un honor que me hayas invitado a compartir contigo este espacio tuyo. Muchas gracias. Pues quiero empezar preguntándote qué sentiste o qué pensaste en el momento en que te contacté para que amablemente aceptaras estar aquí en este espacio y charlando de estos temas que vamos a tratar. No, pues la verdad me sentí muy contenta porque esto que hemos compartido juntos desde hace algunos años, ¿no? El haber estado en radio, para quienes no han tenido la oportunidad de conocer lo que es el mundo de las ondas hertzianas, quienes crecimos en ellas, pues la verdad es que lo vivimos de una manera muy especial, aprendimos juntos, compartimos muchas cosas, muchos escenarios, muchos momentos importantes, no solo en nuestra vida, sino del acontecer del mundo, de nuestro México, en fin, porque además estábamos compartiendo en una estación de noticias. Entonces, todo esto que pasaba en el mundo, en México y el mundo, pues era parte de nuestra vida también. Entonces, aprendimos muchísimo de este trabajo nuestro compartido. Y cuando me contactas, que les comentaba, no hemos perdido, la verdad, el contacto, aunque no nos vemos tan frecuentemente como quisiéramos, porque hicimos una gran amistad. De pronto, cuando compartes tantas horas juntos en un trabajo, esa gente con la que compartes se vuelve parte de tu familia. Y entonces Sí, eso fuimos, la verdad. exacto. Y éramos una familia trabajando ahí en Grupo ASIR. Y a pesar de que no nos vemos con mucha frecuencia, sí de pronto nos escribíamos, nos mandábamos mensajitos para felicitarnos en nuestros cumpleaños, por Sí. ejemplo, o para Navidad, Año Nuevo, que son fechas pues importantes y en donde uno se acuerda de la gente querida. Y ahora que me mencionabas esto de este proyecto, me dio muchísimo gusto porque no todos tenemos la valentía de poder echar a andar un proyecto que nos ilusiona, pero que no sabemos qué va a pasar con él, si va a funcionar, si le va a gustar a la gente o no. Pero el hecho de que hayas tenido el valor de decir va porque lo quiero hacer y porque es para mí y quiero compartir todo esto que viví porque estuvimos ahí, está Exacto. padrísimo. Y además el nombre me encanta.
Me Ok, encanta. muchas gracias. Pues Susana Melgarejo, yo la conocí en Grupo Asir. Ujú, Ella era conductora junto con Alejandro Villalbazo de Panorama Informativo de la Tarde, así es. en el cual yo estaba en la producción de ese Ujú, noticiero. así O sea, es. quería como platicar un poquito El donde nos contexto. conocimos, exacto. Exacto. Y me gustaría preguntarte cómo comenzó tu camino en esto de la radio. Bueno, pues empezó poquitos años antes que tú, porque tú eres mucho más joven que yo, amigo, No, no he de tanto. decirte que sí. Quisiera que no, pero la verdad es que los años no se pueden ocultar. Yo, bueno, estudié ciencias de la comunicación, empecé a trabajar en radio, pero fíjate que curiosamente no fue frente a un micrófono. Yo estaba atrás de estaciones de provincia como programadora musical. Ah, mira. Yo estudiaba todavía la carrera aquí en la UNAM, en Ciencias Políticas, es ahí donde se imparte esta carrera. Son 5 carreras en la Facultad de Ciencias Políticas. Dentro de ellas está Ciencias de la Comunicación. Pues bueno, yo todavía estaba estudiando cuando conocí a un muy buen amigo mío, que se llama Eric Estrada, que ahora él escribe y hace cine. Es uno de los críticos de cine que aparece incluso en muchos programas y tiene sus podcasts también y demás. Y entonces él estaba trabajando en un estudio de grabación y de producción de radio que se llamaba Magia Digital. Te estoy hablando de que, mira, yo estaba en la prepa en el 89 y yo soy generación de la universidad 92. O sea que ya tiene un rato, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Y Poquito. un poquito apenas, ¿no? Y en el 92 estaba ya terminando lo que es el tronco común cuando conocí a Eric. Yo adelantaba materias y adelantaba una clase de cine. Él era el adjunto de esta clase de cine y él ya trabajaba en Magia Digital y estaban necesitando gente porque tenían mucha chapa. Y entonces me dijo, oye, ¿no quieres pues entrarle acá? Y dije, pues sí, ¿no? Yo entraba a la facultad, salía de la facultad y me iba a trabajar a esta productora que se llama Magia Digital. Y la verdad es que yo siempre me he considerado un espíritu viejo. Y entonces las programaciones que hacíamos musicales eran de estaciones, una era de música del recuerdo, de ondas 70, 60, y por alguna extraña razón que no termino de entender, me sabía las canciones. Las escuchas, me imagino, con tu familia, tu mamá, tu papá, Sí, pues alguien de tu familia. seguramente. Yo soy la más chica de 4 hermanos, la que me sigue hacia arriba me lleva 6 años. Entonces, pues de ahí para arriba, o sea, sí, mi música era la música de mis hermanos. Bueno, y en los 80s, 70s no era tan del recuerdo. No, Como ahora lo es, ¿no? como ahora lo es, exactamente. Entonces, bueno, así fue como yo empecé y tuve mi primer contacto en el mundo de la radio, pero radio musical, escribía también los dichosos, pues comerciales, que no eran comerciales. Tú conoces más de lo que viste en una estación de radio en cuanto a producción se refiere, ¿no? Que si los rompecortes, que si las entradas, que si las salidas, que si los nombres de los programas. Sí. Eso es lo que yo hacía, más en el tema de producción, más que en el área de locución. Pues. Así empecé en radio. Ah, qué padre se escucha. Uh-huh. ¿Qué sentiste la primera vez que estuviste al frente de un micrófono? Ya en vivo, no grabando, algo en vivo. Increíble, increíble porque es cuando te das cuenta, pues que naces para eso. Es muy curioso, pero creo que somos pocos los afortunados que podemos hacer lo que nos apasiona y que además nos paguen por eso. O sea, es cuando dicen que no estás trabajando. Exactamente, ¿no? Es parte de tu pasión y está increíble. La primera oportunidad que me dieron para estar en radio en vivo fue con alguien que fue mi mentor, mi maestro, mi guía y además, después de muchos años, mi amigo del alma, fue mi familia, Guillermo de Toscano. Guillermo de Toscano fue un periodista brillantísimo, un hombre muy culto, de radio de toda la vida. Con él empecé justamente en ASIR también, pero antes de que tú y yo nos conociéramos. O sea, ya habías tenido una primera etapa en Así Asir. es, yo ya había tenido una primera etapa en ASIR, pero en esta ocasión, en esta estación que se llama Bonita, o se llamaba Bonita, ya no sé Bonita si 1590, la verdad no sé si exista, pero no sé. era Bonita, 1590 de AM. Así es, Exacto. era de AM y pasaba música ranchera, Sí. ¿no? Bueno, pues ahí teníamos un programa que se llamaba Los Vecinos, era una revista política. Nosotras todas, porque éramos puras chavitas en esa época, yo todavía apenas estaba por terminar la carrera, todavía no la terminaba del todo.
Y un buen día conozco a Guillermo porque en aquel entonces, no están para saberlo, pero yo andaba con un chavo que estudiaba en la Ibero. Y en la Ibero, mi amigo Guillermo, mi maestro, mi jefe, daba clases. Y entonces puso un anuncio en estos pizarrones donde pues, se ofrecen cualquier cantidad de servicios o se piden. Y entonces estaban buscando una reportera. Y entonces este chavo me dijo, oye, pues que están buscando una reportera para tal programa. Voy a la entrevista. Y fue muy curiosa. Fíjate cómo es la vida. De verdad que cuando uno pues no le toca, aunque se ponga, ¿no? Y viceversa, ¿no? Cuando te toca, aunque te quites. Yo llegué a esa entrevista a las oficinas, en Eugenia estaban, me acuerdo perfecto. Cuando llego, no estaba Guillermo de Toscano, ni su esposa en su momento, que era Rosy González, que era su productora. Y entonces llego a llevar mi currículum y entrevistarme, y la chica que estaba ahí, la recepcionista, me dice, no, pues es que ya vimos todas las plazas, ya se ocupó el puesto, pero pues déjame tu currículum. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Me fui, en cuanto voy saliendo va llegando y se va estacionando Guillermo, que venían de programa de los vecinos a Ecomón. Y entonces me dice, ¿a qué tú viniste aquí? Y yo, sí. ¿A qué? Digo, pues vine a la entrevista por el tema de reportero. Ah, pues ven, entra, te entrevisto. Y entonces ya habían dado el puesto. Y entonces me entrevista Guillermo y me dice, va, el puesto es tuyo. Entonces fue muy curioso, porque si yo me he salido unos minutitos antes y no lo encuentro, jamás me hubiera contratado, ¿no? Fue como la oportunidad. Y fue increíble. Yo era reportera, me tocaba cubrir en ese entonces el gobierno del Distrito Federal, que antes era la regencia, ¿no? Todavía nos tocó Espinosa Villarreal, que fue el último regente capitalino. Sí. Y entonces me tocaba cubrir la regencia y me tocaba cubrir la Asamblea Legislativa. Su hermana de Guillermo, Maite, era su coconductora. Por algunas razones de la vida se pelean y me ofrecen a mí la oportunidad de ser su coconductora. Y así fue como empecé en este negocio de la radio, y mi primera participación al aire fue increíble porque además de que yo me moría de nervios, fue mucho, pero muy emocionante. Pues. Quiero preguntar, ¿qué cambia a una persona o qué cambió en ti? ¿Qué sentiste cuando entendiste que tu voz era escuchada y que miles de personas estaban atentos a lo que tú decías, que tal vez no los veías, pero tú sabías que ahí estaba la gente, que tu voz estaba siendo escuchada? Fíjate que al principio no lo crees, pues como que no lo dimensionas. Pero creo que me duró muy poco esa sorpresa de quizá no tener muy claro la trascendencia de lo que representa hablar ante un micrófono y la responsabilidad. Yo creo que, fíjate que eso lo tenemos los de la vieja guardia, se me hace. Porque ahora la verdad es que ya es tan fácil para muchos presentarse ante un micrófono y hablar y platicar y decir. Sí, los tiempos han cambiado y obviamente antes solo conocían tu voz porque no existían redes sociales. Ahora es muy fácil que conozcas la cara del locutor, que conozcas todo lo que hace, cómo vive, qué hace. Pero antes no era así, era lo que le llamábamos la magia de la radio, que solo te escuchabas la voz y la gente tenía que imaginarse quién estaba detrás de esa voz, ¿no? Así es, y es parte de lo que nos envolvía, como esa magia, ¿no? de la radio. Entonces, sí, al principio era sorpresivo, pero la verdad es que tuve un gran maestro, te repito, Guillermo fue mi maestro en la radio, y él siempre trataba de que entendiéramos la magnitud de lo que representaba hablar ante un micrófono y el peso específico de las palabras. Era una frase que tenía mucho, ¿no? Hay que entender el peso específico de las palabras. Él nos cobraba a todas sus pupilas, porque además éramos puras chavitas, ¿no? Las que estábamos con él. Nos cobraba 10 pesos por cada muletilla que dijéramos al aire. Y entonces, pues ya se imaginarán que cada o sea, no, todas esas muletillas que son muy frecuentes en una plática común y corriente, nos costaba 10 pesos. Pero les servía para que se esforzaran de no hacerlo, porque repercutía en el bolsillo. Muchísimo, muchísimo. Y imagínate, para unas chavitas que apenas estábamos empezando en este mundo de ganar dinero, pues era parte de nuestro sueldo. Eso yo creo que nos hizo poner mucho los pies en la tierra y darnos cuenta de lo que era la dimensión de lo que implicaba hablar ante un micrófono.
tal vez por eso nos quedó muy claro de forma más rápida. Yo creo que fue eso, el maestro que tuve y que me hizo dimensionar lo que representaba y la responsabilidad de tener un micrófono. Pero obviamente, como tú bien lo dices, tu maestro fue el que te dio las bases y te ayudó para que lograras ser más profesional. Así es, sin duda. La verdad es que se lo agradezco muchísimo. Era muy rudo, porque además no solo era el cobrarnos estos 10 pesos. De repente, así de la nada, un buen día estando al aire, decía esta frase: Susanita Melgarejo, al pizarrón. Y así me podía haber tocado a mí o cualquier otra de las reporteras. Fulanita tal, al pizarrón. Y de repente te echaba una pregunta, hijo. Una pregunta así de cultura general. Y tal cosa, tal, ¿fue quién? Y tú imagínate, cuando los silencios se hacen en radio, que los sientes eternos, que no te puedes callar un segundo porque sientes que ya pasó una eternidad, pues así era. Y entonces eso, además de todo, pues te hacía estar al tiro, ¿no? Porque no sabías qué te iba a preguntar. Muchas veces era del tema que estábamos abordando y muchas veces no, era de cultura general. No era una terna, una trivia como la de Manerito, ¿no? Pero algo así. No había manera que te prepararas en algo específico, era general. No había manera. Entonces, la verdad es que sí, fue un gran maestro. Ya no sé si haya de esos. Yo creo que ya no. Porque además no te podías informar más que leyendo periódicos, cables, lo que había antes. Lo que había. Ahora abres tu celular el internet y todo. Lo tienes ahí. Sí, claro. Así es, sí, no, nos tocó yo creo que esa transición. Eso es parte de la fortuna de nuestras generaciones, que nos tocó vivir del pasado, de cómo se hacía la radio antes y cómo se hace ahora. Exacto. ¿No? Es como, somos afortunados en ese sentido. Muy afortunados. ¿Verdad? Okay. Ahora cuéntame, ¿cómo fue tu llegada al noticiero de Panorama Informativo? Pues fíjate que pasaron los años, hice radio en esa época de mi vida, en Asir, con Guillermo. Después me fui a TV Azteca y ahí trabajaba más en cuestiones creativas. Yo escribía los promos que salían en Azteca 7 y Azteca 13. Me alejé de los medios, bueno, de ese medio, del medio radiofónico, sí, ya no estaba al aire. Exactamente. Pasaron años, me caso, después de un tiempo, pues bueno, seguía trabajando en tele, de TV Azteca me fui a Televisa, pero igual en el área de producción, en el área creativa, escribía para programas que se transmitían en esa televisora, y me embarazó. Nace mi chiquita, que ya no es tan chiquita ahorita, ya tiene 16 años, y tenía pocos meses cuando, pues dije, voy a regresar. Yo me acuerdo, fíjate, en esa época, hacía un programa de radio de un amigo después también con el tiempo, un licenciado, el licenciado Pasos. Teníamos un programa que se llamaba El Poder de la Discrecionalidad, así se llamaba, y hablábamos de leyes y de cosas y demás. Yo estaba embarazada, entonces se me daba chance de estar ahí todo, y ahí como que regresé al mundo de radio, después de que dejé Televisa. Entonces ahí teníamos ese programa. Nace Sofía y yo seguía llevando a Sofía a radio, le llevaban su carriolita, se quedaba en la cabina del operador, mientras yo me metía a hacer un programa y así, hasta que cumplió un año y ya no se pudo. No, entonces, pues ya se vuelven más inquietos, no, y pues así, ya no es posible dejarlos ahí un ratito. Ya no hay manera. Y entonces, justo en esa época, yo todavía estaba en radio cuando fui a hacer un casting a CIR, porque estaban buscando a la coconductora, bueno, no coconductora, sino la persona que diera las noticias, los espacios informativos, los, ¿cómo le llamaban? Cápsulas de la hora. Las cápsulas. Las capsulitas de un minuto de cada hora. Exactamente. ¿No? Sí. En el noticiario de Alejandro Villalbazo. Yo conocía en esa época a Mayra López, que es quien estaba, tenía pues ciertos puestos ahí en Asir, y ella estaba de hecho a cargo del casting, porque cuando platiqué con ella, yo la conocía mucho tiempo antes, en mi primera etapa de Bonita, ahí yo conocí a Mayra. Okay. En aquella época estaba en el Noti, digamos que en la mañana, estaba el señor Ochoa. Sí. Guillermo Ochoa estaba.
y luego estuvo Pasquel, Lalo Pasquel, Sí, ¿te acuerdas? sí, sí, sí. No, bueno, te estoy hablando de la prehistoria, hijo. Pues son los 90. Exacto. Y en esa época conocí a Mayra. Pasó mucho tiempo, después resultó que conocíamos a amigas, teníamos amigos en común, y en su momento me dijo, oye, pues estamos haciendo casting, pues ve. Y entonces llegué, hice mi casting, me acuerdo perfecto, porque salía en pequeños fragmentos de que tenía el Noti Villalbazo, salía a hacer el casting con las chicas que iban, y lo hacíamos en las cabinas que estaban en donde estaba Bonita antes. Era como el sótano, como el ¿no? sótano, Sí, sí, exactamente. sí. Bueno, pues ahí, eran estudios de ahora grabación. después Sí. se volvieron estudios de grabación. Y entonces ahí fue mi casting con Villalbazo. Y así fue como llegué. Y ya de repente un día me dijeron, no, bueno, pues sí, te quedaste. Así llegué yo a hacer. Otra vez. Otra vez, tu segunda Sí, etapa, que mi me segunda imagino etapa. que fue más larga y fue mejor para ti, ¿no? Fíjate que fue diferente, sí fue más larga, porque en esta ocasión me tocaba acompañar pues a otra personalidad también de los medios de comunicación. En su momento mi jefe Guillermo era un periodista también de muchos años, pero de la vieja guardia, y ahora me tocaba pues con Alex, ¿no? Con Alejandro Villalbazo, que al paso del tiempo, bueno, pues se volvió mi pareja, ¿no? Decíamos pareja, porque fue un gran amigo. Sí, además creo que en ese tiempo él iba en ascenso, ¿no? Muy, exactamente. Sí, sí, sí. Estaba en Azteca, le estaba yendo muy bien, y creo que tenía un lugar muy importante, no solo en Azteca, sino ya también en Nasir. Sí, en radio. Entonces la verdad es que fue una gran fortuna. Yo he tenido grandes maestros y yo creo que a él lo incluyo porque ha sido no solo un gran amigo al paso del tiempo, sino fue un gran maestro. Le aprendí muchísimo esta función y este personaje de la radio, ¿sabes? Porque sí creo que él tiene un nicho muy importante en los medios, que es único. O sea, no conozco a nadie que dé noticias como él. No, no, no. ¿Sabes? Y eso, el estar ahí a su lado aprendiendo ese estilo suyo de decir las noticias, de platicar, de indignarse, de enojarse, ¿no? Incluso hasta decir groserías. Sí, claro. Pues es único para él. Entonces sí fue muy afortunada porque me tocó esa otra etapa de aprender a hacer radio con él, con Villalbazo. Ahora quiero que me cuentes qué sentiste o cómo fue una transición para ti el estar ahora en un noticiero de 3 horas al día, de lunes a viernes, y sabiendo, como tú bien lo mencionas, que estás al lado de una persona importante en la conducción de noticieros. Mira, la verdad es que fue una gran oportunidad para mí. Había dejado yo de hacer radio mucho tiempo, porque había estado ya en televisión, en otro mundo, en otro concepto. La televisión, hacer televisión en vivo, es también, híjoles, es apasionante, pero es muy desgastante. No es lo mismo que hacer radio. Los tiempos son otros. Pareciera que vives en los estudios de televisión horas y horas y horas y nunca acabas. Te dan otra enseñanza, sin duda, ¿no? Pero regresar a radio después de mucho tiempo que no lo hacía, al principio fue para mí también un reto, porque pues yo conocía otra forma de hacer radio, no me había tocado estar dando noticias importantes durante el día, leer de primera intención, tener una buena lectura de primera intención, no es sencillo, no equivocarte, tratar no solo además de dar estas noticias, sino ser un poco esa comparsa de alguien que es quien lleva la titularidad del noticiario y una persona importante. Entonces eso te lleva pues a prepararte también, a estar atenta de lo que te vayan a decir, de lo que te vaya a pedir, de lo que te vaya a platicar, en este caso Villalbazo. Sí, porque aparte él tenía eso, ¿no? Te incluía mucho o sea, sí había una reciprocidad, ¿cómo llamarlo? Pues una camaradería, pues. Exacto. Platicábamos y él estaba en su discurso y en su editorial, porque pues editorializaba todas las noticias y daba su punto de vista, y de repente, ¡fum!, ¿no? Te echaba la pelota. Entonces, pues tenías que dar tu punto de vista y estar de acuerdo o no, que eso es algo que me encantaba además, porque creo que fue una parte súper divertida de mi participación con Villalbazo. A veces nos damos unos agarrones increíbles en radio, ¿te acuerdas? Sí, claro, tú das el contraste, él podía decir blanco y tú negro, y
y la batalla del productor por mandar a corte, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Y la verdad es que era padrísimo porque no se creen que estaba planeado, ¿eh? No era una actuación. Sí. Aunque teníamos nuestros personajes muy bien definidos, es decir, sí existe eso. En la radio tienes un personaje, así es. Tu personalidad, tu carácter, tu creatividad, tu estilo, es un hecho. Cada persona lo tiene. Pero este tipo de peleas que nos dábamos de pronto no estaban planeadas. O sea, yo sí daba mi punto de vista absolutamente fidedigno, no era... Sí, era totalmente lo que pensabas, no es que se hubiera ensayado, se hubiera dicho, yo voy a decir blanco, tú negro, no. Ajá, sí. Era, de verdad que era cierto. Entonces era muy divertido y fueron unos años, ahora sí que va a sonar a comercial, o va a sonar a serie de televisión, pero fueron unos años maravillosos. De verdad que sí, lo disfruté muchísimo. Qué bueno, de igual manera me pasó. Sí. Entonces, y como trabajamos juntos muchos años, era súper pues lo disfrutamos mucho, la verdad. La verdad que sí, era reconfortante, era de pronto podías tener un día complicado. Bueno, en mi caso, bueno, ser mamá de una bebé, no me quedaba cerca, a mí yo siempre he vivido por el sur, y pues las instalaciones de Asir pues estaban más hacia el, ¿qué es? El poniente, ¿no? Entonces eran trayectos largos, en esa época, pues periférico, apenas estaba funcionando el segundo piso. Tenía muy poco de haberse abierto, entonces, vaya, había como una rutina y una labor de esto de ser mamá y profesionista y todo tiene su tema, pues. Pero yo llegaba a mi silla a ponerme mis audífonos y de verdad se los digo, es como si lo que quedaba fuera, quedaba fuera. Sí. Lo disfrutábamos y lo pasamos increíble y nos poníamos 3 horas a abocarnos a lo que estaba pasando ahí y nos reíamos y nos enojábamos y nos divertíamos y era enriquecedor. La verdad es que la pasamos increíble. Sí, concuerdo totalmente. Sí. ¿Recuerdas alguna transmisión que te haya marcado o que haya sentido en lo emocional o que te haya impactado y que tú tenías que darla o estar al frente del micrófono con esa noticia? ¿Alguna transmisión, algo que haya sucedido? Bueno, la verdad es que varias. Digo, por ejemplo, esto del Papa, ¿no? Me tocó la transmisión, y fíjate que no fue con Villalbazo, me tocó con Romo. Cuando fue el anuncio con Alfredo Romo. Cuando me tocó el anuncio del Papa Benedicto, si no mal recuerdo. Cuando él fue designado Papa. Cuando fue designado Papa, así es. Entonces, pues nos tocó toda esta transmisión que tiene su encanto, que tiene su relevancia, por supuesto, porque todos los ojos del mundo estaban puestos en Roma en ese momento. Y no sé si me había tocado con Romo porque, digo, no me acuerdo, la verdad les mentiría, pero no sé si Villalbazo estaba allá. Seguramente, o tal vez alguna transmisión fuera de un horario de tu noticiero. Exacto. ¿No? A lo mejor estuviste más tiempo o antes. Ajá. Y por eso te tocó con Romo. Sí, porque pues no me tocaba el horario de él, ¿no? Sí, no sé. La verdad es que, hijo, qué mala memoria tengo, te lo juro. Y con los años se pone peor, ¿eh? Se pone peor, de verdad. Entonces, bueno, ese anuncio fue muy importante, porque además tienes que estar platicando de lo que estás viendo en los monitores, de lo que está sucediendo en ese momento en vivo, pero además, pues necesitas irte a la historia y hacer tus comentarios y platicar y dar reseñas. Sí. Y, o sea, no es cosa sencilla. Y lo que poca gente sabe, o bueno, los que hacen radio pues ya lo saben, pero muchas veces estás tú hablando al aire y por el audífono te dan nueva información. Así es. Entonces tienes que seguir hablando sin perder el hilo de lo que estás diciendo, pero entendiendo lo que te están hablando. Así es. Y tu labor es que no se note al aire y que la gente no se dé cuenta. Que no se dé cuenta. Así es, pues tiene su chiste. La verdad es que se ve fácil, pero no es tan sencillo. No, claro que no. Y de hecho, mi siguiente pregunta es más a ese lado. ¿Cómo vivías tú fuera del aire o detrás del micrófono cuando estábamos en corte o una junta previa? ¿Cómo vivías tú esa parte de preparar un noticiero o de estar en un noticiero y que hubiera cambios? Porque la noticia siempre se da en el momento y hay que darla, ¿no? Entonces, no siempre, como sí llevábamos una escaleta, pero no siempre se respetaba. Sí, no, la verdad es que esto del diario acontecer tiene su chiste. Pues cuando estás en un noticiario, pues vas minuto a minuto.
aunque sí tienes que preparar un programa, tienes que preparar un noti, digo, tú lo sabes mejor que eso, mejor que yo. La junta que teníamos previa, nos veíamos un poco más temprano, nos poníamos en nuestra sala de juntas y ahí se daban como la escaleta de los temas más importantes a tratar, que desarrollaba principalmente Villalbazo, por supuesto, y esos temas, pues uno tenía que buscarle, porque ¿qué vas a comentar al respecto? ¿Me entiendes? Es decir, uno se tenía que preparar, pues no éramos improvisados, creo yo. No. Esa era la magia de la radio de hace algunos años, que nada era improvisado. Todo se planeaba perfectamente bien, con juntas de preproducción o juntas de postproducción. Sí, de hecho, si recuerdas, en las juntas estaban obviamente ustedes dos los conductores, el Ujú. productor, jefe de Así información es. y Pedrito, ¿me sí, acuerdas? jefe de producción Ujú. y no recuerdo si más gente, pero se involucraba bastante gente, no era solo producción. No, no, Ah, bueno, no. jefes de información y redactores. Había algunos Redactores, redactores. así O es. sea, era un trabajo de un De equipo. equipo grande, no eran 2 o 3 personas. No, 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 la verdad es que era una labor no sencilla. Cada vez se hacía más práctica, en el sentido de que tampoco tienes todo el tiempo del mundo. No. Esa es la magia de radio también, ¿no? Que tienes que hacer las cosas rápido y bien. ¿Por qué? Porque el tiempo vuela y porque minuto a minuto las cosas van pasando. Entonces sí teníamos una junta previa en donde también la pasábamos padrísimo porque siempre nos divertíamos. Creo que éramos un equipo muy divertido. Sí, la verdad. La pasábamos muy bien. Antes, durante y después del Noti, e incluso fuera de las instalaciones, porque creo que hicimos muy buenos amigos, nos llevábamos muy bien, éramos una familia, pues pasábamos muchas horas juntos, incluso esto de pasar, que es algo que también para muchos puede resultar qué horror y qué terrible, pasar años nuevos, Sí. ¿no? De muy de mañana, nosotros abríamos Noti pues a las 6 de la mañana, empezaba, ¿no? Bueno, había uno a las 5 con Julieta Santos. Ay, la Yuli, Julieta Santos a claro. las 5 y luego a las 6 que pues, pasó mucha gente por el noticiero de las 6. Así es. Pero desde las 5 se abría ya una señal en vivo. Es correcto. Y entonces era el 31 de diciembre, por ejemplo. Uh-huh. Pues te ibas a tu cena de Navidad, de Año Nuevo, de lo que fuera, pero pues ya no te dormías y entonces te conectabas y en vivo llegábamos a hacer radio. Y pues ya en los cortes de pronto te ibas a la salita, ¿no? Así como que a medio cerrar el ojo. Pero son momentos bien padres también, porque sí, claro, es parte de la chamba de hacer radio, que a veces pues la noticia no descansa, ¿no? Mientras la gente está divirtiéndose y teniendo sus fiestas y demás, pues hay muchos que estamos trabajando. Sí, claro, y también hablamos de fines de semana, realmente la mayoría no existen, no. Hay que trabajar fines de semana, en días festivos, no hay puentes, no hay nada para la gente que trabajamos en radio. Tenías tus vacaciones de ley y ya, ¿no? Pero sí, en domingo, por ejemplo, me acuerdo yo después de mi etapa con Villalbazo, me tocó hacer el noti de los domingos. Sí. Y era 10 de la mañana, 2 de la tarde. No, era de 7 a 10. De 7 a 10, ajá. Luego de 2 a 3. De 2 a 3 y luego de 7 a 8. Ajá. Entonces, pues, era todo el día ahí. No existía para ti el domingo. No, iba y venía afortunadamente porque hay poco tráfico. Entonces, aunque me tocaba lejos, pues llegaba temprano, terminaba a 10 de la mañana, me regresaba a la casa para desayunar con mi chiquita. Y luego me volvía a ir, terminaba y venía a comer. Y luego me volvía a ir y así estaba. Pero estás de acuerdo que pues, eso te rompe un día. Sí, no puedes planear ir al cine o algo así. Pues no lo puedes planear, porque andas a las carreras. Así es. Sí, no te da tiempo, pues. O sea, el domingo para mí era de trabajo todo el día. Muy bien. ¿Qué pasaba entre corte y corte detrás del micrófono? ¿Qué te acuerdas que pasaba? ¿Cómo era? Fíjate que es que vuelvo a decir, va a sonar como si fuera broma y repetido, pero se los juro, nos divertíamos tanto porque de repente pues ya no corte y a veces platicábamos de la nota que quedaba o hacíamos chistes de pronto, ¿no? Y nos reíamos como locos. Mira, me acuerdo una vez, y no sé si estabas todavía como productor o ya estaba Omarcito. Entró alguien a poner, todavía no había cámaras, o sea, todo el tiempo era de puro audio, ¿no? Sí. Pero estaban como implementándose ya el poner alguna cámara ahí. Entró alguien y no sabíamos que estaba ahí la cámara. No sé qué dijo Alex, pero
refiriéndose al chico que lo había puesto. Y entonces era así de, Ya se están viendo, se enteró, ¿no? O se sea, enteró. sí, ya se enteró. No quiero decirte que nos botamos de una risa, pero hacía una risa incontrolable y de repente era 3, 2, 1, abre el micrófono y estábamos muertos de risa, hijo. O sea, Y qué difícil controlarse, ¿no? no podía, te lo juro que no podía. Entonces empezaba, porque además regresábamos de corte y empezaba con la cápsula de informativa, tráfico? con las Ok, noticias, las noticias, sí. ¿no? El teaser, ¿no? O ese formato que teníamos. Sí. Pues empezaba a hablar, no podía hablar. Decía una palabra y me botaba de la risa. Entró Alma, volteó así, ya sabes que se pone en el espejo, digo, en la ventana, sí. así como diciendo, ¿qué pasó? No, Villalba se tuvo que dar mi noti, o sea, tuvo que dar la parte que te correspondía. Porque yo no podía hablar sí. de la risa. No, la verdad es que eran momentos súper divertidos. Y ahora lo recuerdas y es fascinante recordar esa experiencia, ¿no? Sí, no, era muy chistoso, había momentos muy divertidos. ¿Qué valor le das a las personas que no salen al aire, como el productor o el operador o el equipo de redacción, de información, toda la gente que no se escucha, pero que está trabajando para hacer un noticiero de 3 horas? Claro, pues todo el valor del mundo. Creo que son tan importantes como los que estamos frente del micrófono, porque gracias a todos ellos, a todos ustedes, es que el noti sale como sale. Me parece que sí, es como un trabajo en equipo, tal cual. Si nosotros no tuviéramos la información de todo el equipo de redacción, que son un buen, si no tuviéramos toda esa organización y planeación, el caso del productor, pues tampoco saldría. A veces, y yo creo que muchas veces, no se les da el valor que tienen, pero me parece que sí es obligatorio para nosotros el reconocer que gracias a todas esas personas que no salen al aire, el noti tiene éxito o no. Porque de verdad que es un trabajo en equipo y el trabajo que ustedes hacen es titánico a veces, de verdad, es mucha chamba. Porque ustedes llegan antes de que lleguemos nosotros y se van después de que nosotros terminemos. Eso es correcto. Así es. Muchas gracias por ese concepto. ¿Qué va? Siempre, toda la vida. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dejó a ti en lo personal haber estado detrás de un noticiero o de varios? Porque no solo estuviste en el noticiero de Alejandro Villalba, estuviste más, en muchos años o varios años en Grupo Asir. Para ti en lo personal, ¿qué experiencia te dejó? ¿Qué aprendiste? ¿O cómo ves tú la ganancia que tú tuviste como persona de esa participación? Mira, fue enriquecedor en todos los aspectos, en todos los sentidos. Como profesionista, la verdad es que creo que soy afortunada porque estudié algo que me gusta, algo que me encanta y descubrí mi vocación y creo que de una manera temprana. No tuve que estar dando bandazos, haciendo cosas que no me hacían feliz, porque llegué muy rápido a lo que es la radio. Entonces creo que soy afortunada en ese sentido. De forma profesional fui muy afortunada. Conocí a las personas adecuadas, me hice de maestros increíbles. Creo que todos con los que yo compartí el micrófono dejaron una enseñanza absoluta en mi forma de hacer radio, de muchas formas diferentes, cada quien con su estilo muy específico, pero con todos con quienes compartí micrófono, siempre tuve algo que aprenderles, la verdad. Entonces creo que eso me enriquecieron de forma profesional. Como ser humano, la verdad es que te sensibiliza, creo. El estar frente de un micrófono te obliga a ser empático, creo, con lo que pasa, con lo que estás diciendo, con quienes estás entrevistando, con la gente que conoces a tu paso, porque además de pronto te topas con personalidades increíbles, ¿no? Sí. En muchos aspectos, en muchos ámbitos. Entonces, eso también te permite crecer como ser humano, conocer a personalidades importantes y tratar de sensibilizarte como ser humano de la problemática que enfrentan algunos u otros. Entonces, creo que eso también te enriquece como persona. Yo creo que la radio es un gran maestro en todos los sentidos. Y ya que tocaste ese tema, quiero preguntarte algo que tal vez la gente no sabe, lo que está pasando por el momento del que estás entrevistando a alguien. Si alguna vez algún especialista fue de tu interés más allá de para el público y fue tanto tu interés que no quiero decir lo usaste, pero
hiciste la entrevista más hacia un lado personal Ajá. que hacia lo que tal vez quisiera escuchar el público. Fíjate que yo creo que la mayoría, ¿eh? De verdad, Sí. te lo digo honestamente. Yo creo que la mayoría, porque más allá de poder entrevistar a alguien eh, como profesional, ¿no? Como profesionista, en este caso, pues bueno, tu función en un noti o en cualquier programa, si tienes un invitado, pues finalmente es tratar de transmitir a quienes te escuchan, pues las bondades o los conocimientos o las capacidades de esa persona que estás entrevistando, ese invitado tuyo, para que puedan conocer eso que tiene que aportar. Llámese lo que se llame, ¿no? Un médico, un maestro, un artista, un lo que fuera. Pero, de alguna manera, tú, más allá de ser un comunicador, también eres una persona como cualquier otra, pues. Sí, claro. Y entonces, si tienes un médico y estás entrevistando a un médico porque en esa ocasión a mi productor se le ocurrió que podríamos hablar, pues, no sé, de la insulina, no lo sé, por decirte algo, digo, uno se le ocurre preguntar cosas o dudas que son genuinamente tuyas, ¿sabes? Sí, tal vez lo estás viviendo tú, algún familiar o alguien cercano a ti, ¿no? Así es. Entonces, muchos especialistas que pasaron por Panorama Informativo fueron preguntas que se le hicieron con dudas genuinas, con dudas mías. Y eso yo creo que también te sirve porque transmites a otros la duda que yo tuve, que seguramente muchos otros también la tienen, ¿sabes? Entonces, pues así funciona, creo. Parte de ser comunicador o entrevistador, ¿no? O periodista, pues es plantearte estos cuestionamientos que tú tienes y que seguramente muchos otros se hacen, creo, ¿no? Entonces sí, claro que me pasó, muchas veces, muchas. ¿Qué consideras que debe de tener una buena voz informativa, un buen ritmo, un buen tono y cómo lograr una credibilidad con la gente? Híjole, qué complicado. Te voy a decir por qué me resulta complicado comentarte esto. Porque creo que ahora la radio ya no se basa en lo que era antes. Yo podría decirte de forma, en un principio, decirte que quienes se presentan enfrente de un micrófono tienen que ser profesionales, tienen que ser eh, respetuosos, tienen que ser conocedores de lo que hablan, eh, porque si no eres responsable de decir lo que dices, la gente te está escuchando. Yo era de las, no sé si todavía haya muchas que piensan como yo en el sentido de que decir groserías en un medio de comunicación no es algo que me encanta. Y mira que yo soy bien mal hablada. Muy, se los juro. Pero siempre he pensado que, o por lo menos así era la radio, o así eran los medios antes, somos educativos. La gente te oye y la gente aprende de lo que escucha. Y si tú estás diciendo una barrabasada, la gente se queda con eso. Sí. Y da por hecho que lo que tú estás diciendo es cierto, ¿no? Entonces la responsabilidad que uno tiene como comunicador es mucha. Por eso pienso que la responsabilidad, la honestidad, el conocimiento, la preparación, sí, por supuesto, este estilo muy particular, la cercanía, ¿no? Cuando tú tratas de ser cercano y empático con la gente, creo que lo comunicas mejor y se pueden sentir identificados contigo. Y eso es una de las grandes funciones de los medios o de la radio, más allá de la televisión, porque no te están mirando. Bueno, ahora ya más, ¿no? Sí. Pero antes solo te escuchaban y eras esa voz que los acompañaba en distintos momentos del día. En la mañana, mientras te vas a la escuela, en el tráfico de la tarde, en el regreso a casa nocturno, nosotros éramos esa voz que acompañaba en los momentos cotidianos, tristes, complicados, agobiantes. Y ahora pareciera que eso se ha perdido un poco. Se va a oír medio feo, pero pues ya cualquiera habla en el radio, ¿no? Así es. Y ya no existe lo que le decíamos, la magia de la radio. La magia de la radio. Ya no existe. Y mira, yo no sé si habrá quien diga, bueno, pues es que ya hablan como viejitos, ¿no? O sea, parece que no hay mejor época como cuando hablas de la música. Ah, no, la mejor música era la de mi época. Exacto. No, la radio era la mejor, la de mi época. Pero es que sí, obedecíamos a una época diferente.
con otros recursos, para empezar, y eso te hace ser creativo. ¿Por qué? Porque no teníamos todos estos medios que ahora tenemos, esta cercanía, ¿no? De las redes, en fin. Creo que sí deberíamos ser más responsables, más respetuosos y mejor preparados para poder tener una comunicación con la gente que nos hace favor de escucharnos. Sí creo que se ha perdido un poco esa magia y ese respeto por el escucha, creo. Sí, tienes toda la razón. Uh-huh. ¿Qué significa para ti haber sido parte de la historia de la radio mexicana? Ay, se oye bien bonito tú. No, pues imagínate, la verdad es que creo que no, sinceramente creo que no soy tan importante en ese sentido. La verdad es que se oye muy padre y muy bonito. Creo que me tocó un muy buen momento, yo lo disfruté mucho, yo me siento muy orgullosa del papel que me tocó jugar en su momento, la verdad. Me queda claro que no fui la mejor comunicadora de mi época, ¿no? Ojalá hubiera tenido mejores oportunidades, pero la vida es. Hice lo que pude y lo mejor que pude. Disfruté mucho mi estancia en los medios de comunicación. Amaba estar enfrente del micrófono, me divertía, lo disfrutaba. ¿Había nervios? Muchos. Yo creo que el Nunca, día que nunca se te dejaras... quitó eso. No, nunca. El momento, el hueco en el estómago cuando abrías el micrófono, ya después se pasaba, porque es parte de pronto vas caminando en este momento de hablar y hablar y hablar y te vas relajando, porque así es, ¿no? Y mucho tiene que ver las personas que te rodean, También, el equipo de trabajo, ¿no? también. La confianza que te den. Así es. Yo creo que también en ese sentido fue, te digo, muy afortunada porque tuve compañeros de cabina encantadores y todos, de verdad que no puedo dejar de nombrar a alguno y mejor no nombro a ninguno, ¿verdad? Porque son muchos. Todos con los que yo compartí el micrófono en cualquier cabina de radio fueron encantadores, fueron muy enriquecedores para mí, pues. Entonces, la verdad es que yo estoy muy contenta con esta etapa mía en los medios, ¿no? Sí lo extraño, la verdad. Decidí dedicarme a ser mamá de tiempo completo. Sofía llegó después de haberla buscado muchos años y cuando llegó todavía me dediqué a los medios un rato. Y después, la verdad es que los hijos crecen y crecen tan rápido, de verdad, bien rápido, y considero que soy afortunada porque no me perdí nada de mi hija, ¿sabes? La disfruté en cada una de sus etapas, la acompañé en este crecimiento ahora en la adolescencia, que también es otra etapa bien complicada, ya te tocará, y no me la perdí. Ahora pues ya está creciendo, quién sabe, a lo mejor en algún chico rato regreso a hacer algo de radio y sería maravilloso. Sí, estaríamos encantados de escucharte nuevamente. No, hombre, ¿qué va? Pues ponle fecha. Así. Ya, hagámoslo. Eso. ¿Qué mensaje le darías a las personas que comienzan o que quieren hacer radio? ¿Y qué tan importante crees tú que en la época actual es la radio en México? Mira, yo creo que sigue siendo muy importante. Me parece que sí nos enfrentamos a un mundo diferente al que nos tocó en su momento para hacer radio, pero tenemos que adaptarnos, eso me queda claro, porque la vida sigue y la vida va moviéndose y nos tocó ahora una época en donde vivimos esta transición de la radio de antes. Todavía me tocó, me acuerdo, fíjate, en esa época cuando empecé en Magia Digital, todavía hacíamos nuestros comerciales en estas cintas de carrete abierto, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y teníamos que editar esas cintas con tijerita, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Y pegábamos esta cintita blanca, ¿no? Para que no se oyera tipo de Urex, ¿no? Ahí, sí. Exactamente. Esa radio nos tocó a nosotros y la verdad es que tuvimos esa gran fortuna. Y hemos visto cómo de pronto van apareciendo nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer radio, de comunicar, pues. Lo más importante yo creo que es comunicar. Transmitir lo que uno piensa, lo que uno quiere, lo que uno siente, lo que uno aprende. Yo creo que lo más importante, sea el tiempo que sea, en la época que sea, es que hagamos las cosas de una forma responsable, creo.
estar ante un medio de comunicación y poder decir y transmitir nuestro pensamiento es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque nunca imaginamos la trascendencia que puede significar o hasta dónde puede llegar lo que nosotros comunicamos. De ahí yo creo la responsabilidad de que lo que digamos sea, no sé si usar la palabra correcto, porque es un poco, ¿qué es correcto? No es algo relativo, exacto, pues, ¿no? Porque lo que es correcto para mí, a lo mejor para ti no lo es, pero sí que sea auténtico, ¿sabes? Entonces, si están pensando en dedicarse a esto de los medios, a esto de hacer radio, hágalo con toda conciencia, con mucha responsabilidad, pero sobre todo con mucho amor. Eso. Antes de terminar, ya casi terminamos, y vuelvo a agradecerte nuevamente por haber aceptado estar aquí y en esta charla, que la verdad ha sido muy enriquecedora para toda la gente que amablemente nos está viendo. Quiero que me ayudes a compartir una anécdota, ya sea chistosa, triste, fuerte, algo que te haya sucedido en cabina, tal vez en cuestión técnica, en un evento fuera de la cabina, en alguna transmisión especial, o algo que recuerdes que ha sido muy fuerte o muy triste, algo que recuerdes, que digas, esto lo recuerdo así perfectamente y me dejó esto. Híjole, yo creo que lo más triste, y creo que es algo que seguramente vamos a compartir tú y yo, porque más allá de que fuera algo que tenga que ver con el programa al aire, que seguramente pasamos muchas anécdotas, la verdad, porque de verdad había momentos bien divertidos en el programa, momentos muy, muy bonitos. Bueno, mi despedida de radio fue cuando dejé a Villalbazo para irme a los domingos. Ay, fue bien triste, no saben cómo lloré, parecía la Magdalena yo. Porque además habíamos hecho una sinergia muy bonita. Villalbazo y yo nos llevábamos muy bien. Éramos parejas, decía, ¿no? ¿Qué pasó, pareja? ¿Cómo estás, pareja? ¿No? Nos divertíamos mucho al aire. Pero bueno, más allá de ese momento al aire, creo que un acontecimiento que nos marcó en Asir fue el haber perdido a uno de nuestros compañeros, que fue Marcito. Omar Josué Ramos. Así es. Quien fuera el productor del Noti una vez que tú saliste. Sí, él se quedó produciendo el noticiero después que yo me fui. Así es. Omarcito era, pues, era nuestro productor, pero era un amigo de verdad. Sí, era una excelente persona. Él lamentablemente falleció en un accidente automovilístico. Muy joven. Muy joven, muy joven. Y la verdad, eso no se me olvida. Y no se me olvida cómo ocurrió. Les voy a contar. Él salió a echar pachanga y me mandó mensaje en la madrugada de ese día que murió. Yo estuve mensajeándome con él poco antes de que tuviera el accidente. ¿No? Me comentaba dónde estaba, ¿no? Dije, Omarcito, ya vete a dormir, tal y cual. Y pasó la noche. Y al día siguiente, en la mañana, me habló Villalbazo por teléfono. Me dice, ¿qué pasó, pareja? ¿Dónde estás? Y yo iba saliendo del gimnasio, porque era fin de semana, me parece. Era sábado. Así es. Fue el sábado 15 de junio del 2013. Así es. Era sábado. Entonces, pues saliendo del gimnasio, me dice, te tengo una noticia. Me dijo, ¿qué pasó? Me dice, Omarcito. Por eso le decimos Omarcito, para todos era Omarcito. Bueno, le decíamos Chili Willy. Chili Willy, exacto. Decía también. Y me da la noticia. Y me dijo, Omarcito tuvo un accidente. Y lamentablemente murió. Pues yo no lo podía creer. En cuanto me lo dijo, te juro, me senté en el suelo. Yo iba saliendo de una plaza que está muy cerca de aquí, mi casa, del gimnasio. Me senté en el suelo. Y yo le dije, no es cierto. Si yo estaba escribiéndome con él en la madrugada. Horas. Sí, claro. ¿No? No, pues sí. Yo recuerdo, tal vez a lo mejor no lo recuerdas, me imagino que hablaste con mucha gente, pero yo sí recuerdo haber hablado contigo. Sí. Y sí estabas inconsolable. No, fue bien duro. Fue muy triste, fue desgarrador. Y esa sensación que te queda después de haber hablado con alguien y que de repente a las pocas horas dejó de existir,
es una sensación muy, muy dura, es una sensación muy fea que no Sí. le deseo a nadie, ¿sabes? Es más, te juro que en algún momento pensé y pasó por mi cabeza, ¿y si chocó por estarme escribiendo? Escribiendo contigo. Sí. ¿Sabes? O sea, sí, ay Dios, estoy pegándole al micrófono. Por algún momento pensé, pasó por mi cabeza eso, decir, sí, fue una sensación muy dura que me duró mucho tiempo. Eso de pensar, ¿y si se accidentó por estar escribiendo conmigo, manejando? Pues es que si escribiste con él en madrugada, En la cabía la madrugada. posibilidad, o sea, no era tan descabellada tu No, idea. no, fue muy doloroso, la verdad. Creo que fue una de las pérdidas más terribles de, de un amigo. Y ahí, en ese medio, Y estar en su velorio, ¿no? sí, Fue terrible. y era tu productor en Era ese mi momento. productor. Sí, era mi productor. Pasaba todos los días, nos veíamos. Todos los días. Compartíamos 1000 cosas antes y después. Éramos muy buenos amigos. Entonces sí fue una gran pérdida y la verdad que es uno de los momentos más tristes que recuerdo de esa época mía en radio en Asir. Muy doloroso. Sí, y ni modo, y llegar el lunes y tener que continuar, a lo mejor volteando a ver al productor y ver que ya no es Omar, porque tú tienes que seguir, ¿Sí? tu vida tiene que seguir, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir haciendo todo Así tal es. cual. El show Debe de tiene que continuar. continuar, ¿no? Así, tal cual. Entonces sí, yo creo que ese fue uno de los momentos más duros. Y encontrarnos ahí en su El velorio, velorio. estar toda la gente que lo quería mucho. Entonces sí, no fue una situación bonita. Sí, de por sí cuando alguien fallece, es cuando alguien muere, es doloroso. Muy. Y de esa manera trágica, y siendo tan Y joven. tan joven, era un chavo, no recuerdo cómo se lo sabrá. Yo creo que tenía alrededor de 30, 31 años. Cuando mucho, ¿verdad? Sí, Sí, muy joven. muy joven, muy joven, era muy divertido también, muy simpático, muy... Y la anécdota que yo te quiero contar es que otra persona que lamentablemente tampoco ya no está, que fue parte de ese equipo, Así que es Diego Cruz Contreras. sí. Él y yo estábamos en cabina cuando Omar entró y era época de frío y traía una chamarra con su capucha y como borreguita. Ajá. Entonces volteó Ah, Diego y le dijo, permíteme tantito Chili Willy. ok. Y así fue Como- años conocido. O sea, ya nadie le decía Omar. ¿No? Bueno, tú. Sí, yo le decía Omarcito, es correcto. Pero mucha gente era Chili Willy, Chili Willy. Ah, entonces él fue el que le Él puso fue. Dieguito, que también Diego. una gran pérdida. Ahí pues ya no estaba yo en radio, estábamos en la pandemia, Sí, fue en la pandemia. cuando murió Dieguito, que también fue todo un personaje. El ingeniero de operador, pues, Sí, el operador loco. el loco, así es, el loquito. También Bueno, chavito, era joven. También estaba alrededor de los 36, Muy 37 joven. años. Murió de COVID. Fue una de las grandes pérdidas de esa pandemia que nos dejó tragedia. Y también recuerdo estar mucho en comunicación contigo, cuando también él Cuando murió. murió, así es. Así es que aunque no nos viéramos tanto, Sí. siempre estuvimos en comunicación. Así es, sí, te digo, teníamos esta cercanía a pesar de la distancia, Sí, que es lo mucho que hay que agradecerle a estas redes, a la tecnología. a la sí. tecnología que nos permite acercar, que pudimos vivir esta pandemia no tan lejos, porque era la única manera que teníamos de comunicarnos a través de los FaceTime, ¿no? Sí. De los en vivos que de pronto hacíamos o te conectabas con tus seres queridos, en fin, era la única manera de poder estar cerca en la pandemia. Entonces, pues bueno, pues la tecnología hay que abrazarla también porque nos deja cosas buenas. Sí, claro, hay que evolucionar Así junto es. con todo lo que estamos viviendo. Sí, no podemos negar, pues no podemos decir que la tecnología es diabólica. ¿Por qué no? La verdad es que ojalá siempre la usemos para bien y sea un apoyo y no tengamos que sustituir cosas valiosas por estas tecnologías, pues. Exacto, con la inteligencia Por artificial ejemplo, ahora. sí, hagamos uso de la inteligencia artificial, que viva para nosotros, no nosotros para ella, ¿no? Exactamente. Esa es la idea. Pues me ha dado mucho gusto, estoy muy agradecido contigo. Te quiero comentar que eres la primera mujer que está en estas charlas, así es que estás inaugurando esa parte de esta sección. Okay, muchas gracias. Y agradezco mucho tu tiempo
y el espacio que me has dado para esta entrevista. No sé si quieres agregar algo más. No, pues darte las gracias a ti, Rodi. La verdad es que estoy muy contenta. Me da muchísimo gusto que estés en este proyecto, porque te digo, se necesita mucho valor. De pronto empezar con un proyecto tuyo, ¿no? Hacer lo que quieres, lo que te gusta, más allá de que funcione o no funcione, Sí, claro. ¿no? Estás haciendo algo Y no siendo tan que joven. te apasiona y no siendo tan No joven. empezando. No, y no empezando. Al contrario, mira, mejor, porque ya tienes toda una trayectoria, pues, su trayectoria en este medio, pues ya tiene muchos años. Y inicié en la misma década que tú, pero yo en el 98. Fíjate, ¿no? Entonces, lo que no has visto y lo que no has aprendido y te ha tocado estar ahí, como dice tu programa. Y es la intención ¿No? de hacer estas pláticas en las que yo también cuento cosas que viví, pero me gusta que la gente con la que yo estuve, que ha sido importante en mi carrera en todos estos años, de su propia voz, cuenten cosas. Y cómo es la radio, cómo era antes, cómo es ahora. Sí, no, la verdad es que es un gran proyecto. Yo te felicito, me da muchísimo Gracias. gusto y te agradezco de verdad que me hayas considerado como parte de tus entrevistados o de la gente con la que quisiste compartir parte de lo que ha sido tu trabajo y tu trayectoria. De verdad te lo agradezco mucho, me da muchísimo gusto, soy afortunada de decirlo de verdad. Más allá de que eres un buen amigo, a quien aprecio muchísimo, sí siempre he pensado que eres un gran productor, que siempre fuiste muy comprometido, muy responsable, eras muy rápido, o sea, muy rápido de verdad, o sea, resolvías mucho situaciones que de pronto ocurrían al aire, en el programa, en el Noti, y creo que no cualquiera, tenés una gran experiencia en el medio. Así es que te felicito por eso y pues mucho éxito. Que sea el primero de muchos proyectos. Muchas gracias. Te quiero. Pues bueno, igualmente, muchas gracias. Ella fue Susana Melgarejo y los espero en otro episodio de Los que estuvimos ahí. Muchas gracias.